ahora vamos a ir, porque hoy día voy a hacer las 3 clases juntitas. Y vamos a ir a la clase número 10. Porque hice la 8, la hice cortita, para que todos ustedes pudieran escucharla. Y ahora vamos a ir a la clase número 10. La clase número 10 se trata del líder. Esto es fundamental, porque realmente es clave. El líder. Hay que formar el liderazgo en cada persona que va a ser líder o monitor de esa semilla. Objetivos, entender cómo ha sido el llamado de esta clase, o sea, para que ustedes entiendan, comprender las características que deben reunir un líder y sus cualidades, discernir la actitud del corazón, la propia y la de las semillas, de todas las personas de las semillas. 4, descubrir a través del trabajo si uno es o no es un líder, o es ayudante de líder, o es alguien de servicio. No tienes por qué ser líder. Dios nos llamó a todos a ser líder. Dios nos llamó a ser ayudantes, nos llamó a ser huéspedes, nos llamó a ser anfitriones, a prestar la casa, nos llamó para diferentes cosas, cada cual tendrá su propia tarea. Bueno, cualquiera sea tu tarea, esa es la que tienes que desarrollar. ¿Qué es un llamado? Si Dios te está llamando para hacer esto, es porque Dios quiere que seas luz en medio de la oscuridad, ya sea como anfitrión, ya sea como ayudante, ya sea como servicio, o ya sea como monitor o líder. Es importante que entiendas que el llamado viene de Dios y es dado por el Espíritu Santo. Definición. El llamado es claramente una influencia, algo que estoy diciendo, ¿sabes qué te estoy llamando? Estoy influenciando, Dios está influenciando sobre nosotros para que podamos ya sea prestar la casa o hacer la semilla o hacer lo que se requiera. Se define como alguien que puede conseguir que las personas hagan lo que quieren y deben hacer. Estamos hablando de lo que Dios quiere que hagamos, no estamos hablando de lo que la persona específicamente quiere que haga. Esto quiere decir que un buen líder logra que su gente siga a Cristo, no a sí mismo, a Cristo, no a sí mismo. Debo repetir eso, ¿ya? Ahora, ¿quién hace el llamado? El llamado lo hace Dios y es a través del Espíritu Santo que transforma una convicción en acción, en lo que se debe hacer. Y entonces esa persona que tiene un llamado se empieza a accionar y luego este llamado es confirmado por otras personas y confirmado por ellos de distintas maneras, pero una de las formas en que se confirma es que una semilla crece, porque hay gente que está viendo el liderazgo de una persona o el anfitrión de una persona y definitivamente está ayudando a que el reino crezca. Esto lo podemos ver también en Hechos capítulo 13, versículos 21 al 23. ¿Qué no es un llamado? La necesidad no implica llamado. Que haya necesidad de que alguien ayude no significa que esa persona tiene el llamado. Y a lo mejor sí, porque si hay necesidad de un líder en una parte y en definitiva se le llama a alguien para que lo haga mientras se encuentra un líder y esa persona se transforma en un líder, es porque esa persona tenía el llamado. Ahora, la necesidad no implica llamado, pero el llamado puede presentarse en la necesidad. 2. La adversidad o buscar solucionar problemas no implica ser llamado para ser liderado. En Mateos capítulo 4, versículo 21-22 nos llama a buscar soluciones en la adversidad y no necesariamente por eso somos líderes. El llamado no procede del hombre, por lo tanto, si es llamado por hombre y usted no siente el llamado de Dios, es que Dios necesita llamarlo. Dios es el que llama, Dios es el que ubica y Dios es el que capacita. Dios equipa al que llama. Para equiparse, uno tiene que estar con el Espíritu Santo permanentemente, pero además debe estar leyendo la palabra de Dios para que el Espíritu Santo te revele la palabra de Dios. Es importante estar leyendo la palabra de Dios. El mayor mensaje que puede dar un líder o monitor de semilla es su propia vida.
el mayor mensaje es la vida del monitor o del líder, pues si el líder tiene el carácter de Cristo, será fácil seguirlo, y si no lo tiene, entonces no. Hechos capítulo 1, versículo 8, también es claramente lo que hace la llenura del Espíritu Santo y convence a muchas personas de pecado, y claramente les cambia la vida, y tenemos un Pedro antes del Espíritu Santo y un Pedro después del Espíritu Santo. Dios, cuando equipa, da unción. ¿Qué quiere decir unción? Presencia. Quiere decir que Dios está presente en esa persona y claramente va a hablar de Dios porque viene de Dios. Isaías 10:27. Implica poder, gracia y cobertura de la visión. Implica sujeción a sus liderazgos, porque una persona que no se ha sujetado claramente no ha entendido lo que es ni siquiera sujetarse a Dios. Dones. Primera de Corintios capítulo 12, 7 al 11. Dios da diferentes dones, y los dones que Dios da, por ejemplo, don de discernimiento, por ejemplo, don de ciencia, y puedo hablar de muchos más dones. Hay tantos dones que Dios da, que son dones del Espíritu. Ahora, estos dones que son del Espíritu son específicamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esos dones no son para que tengamos más orgullo, sino que para ayudar a otros. Y cuando Dios nos equipa, da un lugar de capacitación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Capacitando a cada persona a través de este curso, que da lugar a la capacitación. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, lo deja súper claro. Características de un líder. De pasadita, voy a nombrar las características del que quiere ser obispo. El que quiere ser obispo, para que ustedes entiendan, es equivalente a un anciano, no es equivalente al concepto de obispado que hoy día las iglesias manejan. Eso es un concepto errado de lo que dice la Biblia que es un obispo. Un obispo era un anciano. Entonces, el que quiere ser obispo, buena cosa quiere, pero tiene que tener ciertas características, y si no las tiene al principio, las debe desarrollar con prontitud. Tiene que tener integridad, genuino compromiso con la palabra de Dios, es integridad. La integridad no se define por alguien que hace lo correcto según sus propios parámetros. La integridad se define por hacer lo correcto bajo la palabra de Dios, lo que Dios dice que es correcto. Y eso se ha perdido. Por ejemplo, en la sociedad moderna, los valores cristianos se han perdido. Uno de esos valores, por ejemplo, es la pérdida del respeto. Hoy día falta mucho el respeto en todas las áreas de la sociedad. 2. Lealtad al Señor y a los líderes que el Señor puso y a sus discípulos. Dios requiere esa lealtad. De hecho, los que traicionaron a Cristo lo pasaron súper mal, porque no se puede traicionar a Dios y salir bien parado. Fidelidad significa ser digno de la fe y del crédito que Dios ha puesto en nuestras vidas, la confianza que Dios puso, ya sea como anfitrión, como ayudante del líder o como persona de servicio, digno de esa fe y crédito que Dios puso en nuestras vidas, y dar responsabilidad a la confianza entregada. 4. Firmeza, que significa es estable bajo la presión y la adversidad. La firmeza se prueba cuando estamos en los momentos difíciles, no se prueba en los momentos buenos. La firmeza se prueba cuando hay dificultades, y ahí se ve quién es quién. Por lo tanto, una característica del líder es la firmeza. 5. Motivación. Siempre el líder va a estar con entusiasmo y dedicación, y esto ocurre cuando hay una visión clara y apoyada, no solitaria. No somos llaneros solitarios. Como cuerpo venceremos al enemigo, como individuos somos destruidos por él. Motivación, entonces. Otro punto más, tacto, es la habilidad de tratar con los demás sin ofenderlos. La destreza de decir lo correcto en el momento y lugar adecuado. Comprende a los demás y se preocupa por ellos. Otra característica del líder es que es irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, no ebrio, es moderado, no exagerado, en todas las áreas, es prudente, cuerdo, sensato, equilibrado, es decoroso, respetuoso, digno y pudoroso, es hospedador, es apto para enseñar,
y no es dado al vino. Estas son las características que Dios exige para una persona que quiere específicamente el obispado o el liderazgo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. No es pendenciero, no es dado a los conflictos o a las riñas, no es codicioso de las ganancias deshonestas, no es avaro. 11. Es amable. 12. Es apacible y pacificador. 13. Que gobierna bien su casa, es administrador, buen administrador y es disciplinado. 14. Que tenga a sus hijos bajo sujeción. 15. No es un neófito, eso quiere decir que no está empezando a entender la palabra, la entiende. Es conocedor de la materia o de la palabra y de lo que Dios está enseñando. No se deja engañar por falsas doctrinas. 16. Que tenga un buen testimonio. La actitud del corazón de un líder. Lo dice claramente en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El líder debe examinar lo que hay en su corazón y la actitud que tiene frente a las cosas. Si la actitud es incorrecta, debe llevar todo pensamiento y sentimiento cautivo a la obediencia a Cristo, no por nosotros, sino por él mismo. Y así también lo debe hacer cada persona de la semilla. El líder debe, estamos hablando de la actitud, debe tener constantemente que evaluarse si lo está haciendo de acuerdo o no con la misión, visión y objetivos de la iglesia donde está y específicamente, mucho más importante, de la palabra de Dios, de la gran comisión y de todo lo que Dios está enseñando. Además, debe analizar si cree que sus capacidades están de acuerdo con la misión y visión. Pues él debe creerlo, pues si Dios lo llamó es porque Dios sí lo sabe. Es cuando Moisés no quería asumir lo que Dios le estaba dando, pero Dios se lo estaba dando porque Dios lo capacitaba y Dios lo respaldaba con su poder. Lo mismo ocurre con cada líder. Cuando un líder realmente le cree a Dios, realmente cree lo que tiene que hacer. Pues no es enviado. Dios no envía a la gente por sus capacidades, sino por las capacidades de Dios. Dios no envió a Moisés porque Moisés tenía capacidades. De hecho, era tartamudo, por lo tanto, capacidades no tenía mucho. Dios lo envió porque Dios sabía cuáles son las capacidades de Dios, no de Moisés. Y si Dios te envía es para que confíes en lo que Dios va a hacer contigo, no necesariamente en lo que tú crees que tú vas a hacer contigo. Pero eso es algo que cada líder, cada persona debe creer. Romanos 4:17 también es importante. Si alguien tiene fe, tenga para consigo mismo. El líder no debe ser un conformista, pues nunca mejoraremos al mundo con esa actitud de confiarnos que estamos bien, no hagamos nada más, no crezcamos. Tenemos que crecer, o sea, santificarnos. En Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, esto es súper claro. Peligros de un líder. Aquí es súper claro. Si alguien quiere saber cómo un líder se va a caer, lo primero está en el orgullo. La Biblia nos enseña, y en Proverbios lo dice claramente, que Dios mira de lejos al altivo de corazón. Dios mira de lejos al orgulloso. Pero también lo dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El cargo trae orgullo. Dale a un hombre poder y verás lo que hay en su corazón. En Génesis capítulo 9, 18 al 27, el hijo se burla de su padre, cuestiona su caída y en vez de ayudarlo a mejorar, lo echa a perder. Y eso trae la maldición de ese hijo. Y ese hijo termina siendo los pueblos que han sido los eternos enemigos del pueblo de Israel. Así que ojo con esas cosas. Murmuración. La murmuración, yo les decía al principio de esta clase, es algo que Dios detesta, porque definitivamente uno de los problemas más grandes que tuvo Moisés fue con la murmuración, ya que sus líderes principales murmuraron y trajeron estancamiento, pararon el avance del pueblo de Dios. Y eso es lo que ocurre cuando comienza la murmuración. Por esto no debes nunca murmurar, por ningún motivo. Si hay algo que decir, digámoslo de frente. Esto, por no estar de acuerdo, ya sea con una decisión, y todos nos equivocamos, o no estar de acuerdo con una visión o con la visión. Y esto finalmente
El orgullo y la murmuración traen rebelión. Y la murmuración y rebelión es solo un paso. Y de ahí viene todo lo que se desata, la división y la muerte de las ovejas y la muerte de las personas. Si no me creen, vean lo que pasa en Números capítulo 16, del 1 al 3, y en Números 16, del 18 al 34, por ejemplo, Coré. Y esto es súper importante. Y aquí hay otro punto clave: las revelaciones falsas, profecías, sueños y lo que el Espíritu Santo me dijo. En la teología hay dos cosas súper claras y que básicamente llevan muchos errores en todas las interpretaciones que la Biblia tiene. Entonces, cuando alguien interpreta algo diferente, crea una nueva doctrina y hace una nueva religión. Y así tenemos 3.300 denominaciones distintas en Chile, porque alguien interpretó la Biblia a su pinta y dividió el cuerpo de Cristo. ¿Y quien divide el cuerpo de Cristo? No lo hace Dios, lo hace Satanás. Por lo tanto, esa interpretación de la Biblia nunca fue. ¿Cómo se le llama a eso en teología? Se le llama exégesis, la interpretación de la Biblia. Y hermenéutica es la interpretación correcta de la Biblia. Y euségesis es la interpretación propia de la Biblia, donde yo tengo una idea y busco un versículo para que me respalde esa idea a mi pinta, independiente de que cuando yo tomo ese versículo lo saco de contexto. Por lo tanto, no es la interpretación correcta. Y la euségesis es la que más lleva a decir, el Espíritu me dijo, o yo interpreto, o yo sé esto. No se imaginan cuántas iglesias han nacido a raíz de eso y cuántas divisiones han tenido las iglesias producto de la euségesis. De hecho, la causa de la división es la euségesis. Entonces, ¿y a qué se debe la euségesis? A que tengo una idea y busco un versículo que me respalde la idea sacándolo de contexto. Hay muchas falsas doctrinas. ¿Por qué digo falsas doctrinas? Porque han dividido al cuerpo de Cristo. Y si Dios no divide al cuerpo de Cristo, entonces lo hizo Satanás. Por lo tanto, cualquier doctrina que haya dividido el cuerpo de Cristo no viene de Dios. Cualquiera sea lo que nos aleje de Dios y lo que Dios tiene como cuerpo, no viene de Dios. Generalmente, este tipo de situación enaltecen a un líder cuando se cree dueño de una interpretación, y eso lo lleva al orgullo, a la murmuración y finalmente a la rebelión, que produce todo lo que ya sabemos que finalmente termina siendo la voluntad de Satanás. Y piensan que no necesitan a nadie, solo depender de Dios. No saben nada que Dios les puso un líder para que aprendan a someterse. ¿Por qué creen que Dios colocó a Moisés? Para que la gente aprenda a someterse a lo que Dios iba a decir a través de alguien que sí quería seguir a Dios. Por lo tanto, se apartan del cuerpo. Las personas que tienen revelaciones falsas se apartan del cuerpo de Cristo. Y es como si, ¿quién podría pensar que mi brazo se puede apartar de mí y seguir viviendo? Nadie. Por lo tanto, cualquiera que se aparte del cuerpo de Cristo va a morir. Y esto lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Y todos ellos creen que no necesitan nada de esas cosas. Y eso está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Bien, estas son las 3 últimas clases que quedaban. Las resumí para poder terminar, porque como quedamos de acuerdo comenzar las semillas la próxima semana, yo necesitaba hacer que todo esto pudiera terminar. Así que hoy día hemos terminado la clase de semillas.